Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 1 al 8. Tito, capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. ¿Alguna vez has estado conversando con alguien y la persona te dice, ¿te acuerdas cuando...? Y después de eso, la persona comienza a conversar de algo que pasó hace mucho tiempo y tú en tu mente piensas y la verdad es que no te acuerdas de eso, de nada de lo que te está contando. ¿Te ha pasado eso? Y te da pena, tal vez, ¿no? Para esa persona. Te da pena decirle, mira, honestamente no me acuerdo nada, no me acuerdo de ti. En verdad, perdona, no me acuerdo de lo que estás contando. Pero la persona luego sigue conversando, ¿no? Del tema, te sigue contando la historia, te sigue diciendo lo que pasó y entonces de repente comienzas a recordar. Y la razón por la que comienzas a recordar es porque, claro, sí sabías la historia, sí estaba en tu mente, pero hasta que la persona no profundizaba y no hacía detalles, pues tú no te acordabas de nada. Te habías olvidado de hecho de todas esas cosas. Y mi querido hermano, amigo, eso es algo normal, porque como seres humanos tendemos a olvidar y necesitamos recordar. Pero así como nos pasa en nuestra vida cotidiana, en el sentido espiritual también pasa. Olvidamos lo que deberíamos saber. Dios nos ha hablado muchas veces. Y ahí está la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras manos. También está el pastor allí predicando mucho y deberíamos saberlo, pero olvidamos. Y Dios tiene que traerlo a la mente y recordarnos otra vez. Pero recordar, hermanos, no es solamente traer información a la mente. Y por lo menos digo esto porque no es lo que el contexto bíblico nos da. Hermanos, recordar bíblicamente es también actuar sobre la información que ya uno recuerda. Es decir, no solamente la información afecta cómo vives, porque claro que empieza solamente con lo que tú escuchas, ¿no es cierto? Con lo que tú lees, con lo que alguien te dice. Pero cuando realmente recuerdas algo bíblico, algo de la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Es que tú vas a actuar de esa forma. Es decir, hay un resultado que sigue a la información que recibes. Es lo que vemos aquí en nuestro pasaje de la palabra de Dios, porque es muy interesante cómo Pablo empieza esta sección. ¿Cómo empieza? Mire el texto, mire el capítulo 3, mire la primera palabra que dice allí. Dice, recuérdales, y luego dice, recuérdales qué. Y luego Pablo, ¿qué hace? Desarrolla lo que tiene que recordarles. Entonces, lo que Pablo quiere decir a Tito no era algo nuevo para los cristianos allá en Creta. Ellos ya lo sabían, ellos ya habían escuchado este mensaje, ellos ya habían estudiado lo que Pablo estaba a punto de volver a decir. De hecho, es lo que Pablo había enseñado también en el libro de los Romanos y en otros lugares, el mismo tema.
Pero aunque esos cristianos habían escuchado ya antes y tal vez lo habían aprendido antes, Pablo dijo a Tito que debería recordarles. Y eso es simplemente, hermanos, lo que yo quiero hacer en este mensaje, nada más. Recordarles. Y quiero que, por cierto, hermanos, quiero que entiendan que yo también me incluyo allí. Debemos recordarnos, hermanos, como cristianos, cómo deberíamos vivir bajo la autoridad. Tenemos que recordarnos, hermanos, de que tenemos que vivir en paz con otros. Y tenemos que recordarnos que todo esto es debido a nuestra salvación. Y hermanos, es importante enfatizar cuán necesario y cuán esencial es ser recordado como cristianos. Porque espiritualmente somos muy olvidadizos. Y como he dicho, no es por mala memoria. Es por otra cosa. Es por una debilidad pecaminosa de no poner en práctica lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, si usted sepa esto. Yo ya lo sé porque ya estoy viejo. No tengo ningún problema de decirlo. Hermanos, resulta ser que cuando uno no hace ejercicios, hay músculos que comienzan a perderse. ¿Sabía eso? Ok. Ahora, ¿sabe por qué? Porque usted se ha olvidado de hacer ese ejercicio. Y por lo tanto, el músculo comienza a reducirse y es como que tú te olvidas que había ese músculo. Pero lo comienzas a ejercitar, o mejor dicho, pégate un palo allí donde se supone que había un músculo y vas a acordarte que ahí había un músculo. Hermanos, olvidar espiritual, o sea, bíblicamente hablando, es justamente cuando no pongo en práctica algo que ya sé. Esto es lo que significa olvidar. Hermanos, sabemos el contenido, pero no lo hacemos. Tenemos que ser recordados constantemente, porque no es que cada domingo en cada mensaje que predicamos aquí, hermanos, necesitamos nueva información. Y por favor, mi querido hermano, óigame, no venga acá a decirme, John, queremos algo nuevo cada domingo, porque yo le diré a usted que eso es muy peligroso lo que usted me está pidiendo, porque lo que necesitamos aquí y lo que usted necesita es la antigua historia. Lo que necesitamos no es algo que explote en nuestra mente cada domingo, porque nunca había escuchado tal cosa en mi vida y no, eso no es sano, de hecho, para una iglesia. Queremos escuchar el mismo evangelio predicado y aplicado en diferentes pasajes de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Por tanto, hermanos, Dios, óigame, repite y repite y repite. Repite lo que quiere decirnos porque olvidamos y necesitamos ser recordados. No sé lo que le pasa con ustedes porque no estoy en sus mentes, obviamente, pero les voy a contar un secreto. A veces, por ejemplo, yo estoy predicando y tal vez estoy predicando algo que muchísimas veces he predicado. Por ejemplo, estoy predicando de la cruz o estoy predicando de la salvación y de repente yo me di cuenta desde acá que ustedes se distraen. ¿Saben por qué? Porque en cierto sentido ustedes están escuchando algo que ya han oído muchas veces. Y hermanos, es verdad, hay veces que hay un calor muy fuerte, como hoy en temprano, que eso hace que una vez se distrae. Pero yo también reconozco, hermanos, que también sentado yo de ese lado, también me pasa que cuando estoy escuchando un pasaje o una predicación, que por ahí me imagino por dónde va y que yo también diré las mismas palabras, por supuesto que desde ese lado también tiendo a distraerme, porque estoy familiarizado con el mensaje que se va a dar. Y yo prácticamente algunas veces hasta ya sé lo que va a decir. Hermanos, esas son distracciones. Y no solamente pasa cuando estamos escuchando una predicación. No sé si le pasa lo que le voy a decir, pero a mí también me pasa. Pasa que muchas veces en la mañana o en el momento del día que hago el devocional, voy a mi Biblia, voy a leer la parte que me corresponde leer ese día. Y cuando voy allí, me pongo a leer pasajes que yo ya lo he leído muchas veces en mi vida antes. ¿Y qué pasa? Y me comienzo a acordar que tengo que comprar la leche, que no tomo leche, pero es una manera de decir. Me comienzo a acordar de un montón de cosas que tengo que hacer. ¿Y saben por qué? Porque estoy leyendo un pasaje que lo leí muchísimas veces y comienzo a distraerme. Pero hermanos,
¿Sabe por qué pasa esto? ¿O sabes qué debemos hacer cuando pasa esto? Ahí es cuando tenemos que hablar con nuestra alma, así como el salmista hablaba con su alma. Y tenemos que hablar con nuestra alma y tenemos que decirle: alma, este pasaje que estás leyendo, o este pasaje que estamos oyendo predicar, o este pasaje que estás ahorita oyéndolo por alguien, alma, ¿tú lo practicas perfectamente? Y si tu alma te dice no, entonces dile a tu alma, pues escúchalo otra vez y pon atención, porque necesitamos practicarlo mejor. Si empiezas a escuchar algo aquí, mi querido hermano, este mensaje, y dices: hermano, eso yo ya sé, mi querido hermano, óigame, no se desconecte. No se desconecte. Yo sé que usted viene de una iglesia de mejores predicadores. No se desconecte, mi hermano, póngase pilas aquí. Porque Dios te está hablando algo que tú necesitas, que necesitamos todos en nuestra iglesia local. Porque no queremos ser como Israel, de cómo la Biblia dice que muchas veces ellos se olvidaron, que no recordaron una tras otra vez. Y recordemos que olvidar entonces bíblicamente tiene que ver con no poner en práctica lo que sí sabían. Cristo mismo dijo, hermanos, a los discípulos una vez, ¿se acuerdan? ¿No recuerdan? Cristo estaba en la barca con ellos y no tenían comida. Y hace poquito Cristo había alimentado a 5,000 hombres. Entre mujeres y niños posiblemente habían entre 15,000 y 20,000 personas. Y todo eso lo hizo con 5 panes y 2 peces. Entonces, momentos después, ellos le preguntan a Cristo en medio de la barca: ¿qué vamos a hacer con la comida? Y entonces aquí es donde Cristo dice, ¿no? Pero que no recuerdan lo que sucedió hace apenas horas, que alimenté a tantas personas. ¿No se acuerdan de esto? Pues hermanos, no queremos ser así, ¿no es cierto? Queremos nosotros ser personas que recuerdan siempre, continuamente, constantemente lo que Dios nos dice. Y cuando hablamos entonces de recordar, implica, hermanos, poner en práctica lo que sabemos. Entonces aquí Pablo, hermanos, continúa sus instrucciones prácticas para la vida cristiana. Especialmente, hermanos, ahora cuando tiene que ver con las autoridades y cómo vivir en la sociedad. Hermanos, esa es parte de poner la iglesia en orden, que es el tema de esta carta. Espero que se acuerden. No solamente poner la iglesia en orden con respecto a los pastores, no solamente poner la iglesia en orden con respecto a poner pastores con carácter piadosos, no solamente que cada uno aprenda a vivir, ya sea anciano, anciana, jovencita o joven o esclavo, sino también que aprendamos a cómo vivir, hermanos, en este mundo, en el mundo, con la sociedad. Y no es fácil, porque además no vivimos en un mundo cristiano. Y eso es más que obvio. No vivimos bajo la autoridad de puros cristianos y de buenas personas. Vivimos bajo la autoridad de personas incrédulas, con personas que son rebeldes en contra de Dios. Y hermanos, tenemos que interactuar todos los días con personas que rechazan el arrepentimiento y la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sería fantástico tener un trabajo como lo tiene Gabriela, como lo tiene Yolanda, como lo tiene Cindy, que está rodeado de gente cristiana. ¿O no? En verdad tienen ustedes un privilegio, hermanos. Pregúntenle pues al abogado que trabaja ¿no? Pregúntenle a los demás que tienen trabajos que no están rodeados, que no tienen jefes cristianos. No es fácil. O sí es fácil, Kermit. Urbano, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero así es la vida. Y tenemos que aprender a convivir con estas personas, con estos jefes que no son cristianos, con compañeros que no son cristianos. Y no me hagan así los ojitos, que tenemos que aprender. Así que hacemos la pregunta: ¿cómo vivimos entonces, hermanos? Y en esta porción Pablo aquí nos dice, y también nos va a decir el porqué, la base, que es la salvación. Entonces, de forma resumida, en este pasaje, hermanos, aprendemos que debido a nuestra salvación necesitamos vivir bajo la autoridad. Pero, hermanos, también necesitamos vivir en paz con otras personas. Así que esta es mi propuesta en esta predicación.
Debido a nuestra salvación, necesitamos vivir bajo autoridad y en paz con otras personas. He titulado esta predicación, hermanos queridos, recuerda. Y quiero presentar estas verdades en forma imperativa, recordándonos que sabemos lo que Pablo dice aquí. En primer lugar, hermanos, tenemos que recordar que tenemos que sujetarnos a las autoridades y obedecerlas. En segundo lugar, tenemos que recordarnos que tenemos que aprender a vivir en paz con todos. Y en tercer lugar, tenemos que recordar que has sido salvo. Luego daré unas aplicaciones y una conclusión, hermanos. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos agradecerte por venir a esta carta y poner las cosas en orden. Y Señor, por supuesto que nosotros no podemos para nada orgullecernos, porque sí, somos desordenados. No necesariamente en pecado, porque tú, Señor, has edificado esta iglesia y la has conducido. Pero en medio de los elementos que hay en esta iglesia, hay cosas que hay que poner en orden. Y gracias, Señor, por eso. Gracias por proveernos de pastor. Una vez más, Señor, rogarte que tú nos proveas de pastores y de diáconos. Y gracias, Señor, por poner en orden esas cosas y por poner en orden lo que tiene que ver con nuestro andar como cristianos. Pero ahora, Señor, en poner en práctica ahora cosas que ya sabemos. Señor, guíanos en esta noche, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, vaya conmigo por favor al versículo 1 del capítulo 3. El versículo comienza de esta manera: recuérdales. ¿Recuérdales qué? Dice, recuérdales. Primero sujétense a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces Pablo, hermanos, aquí habla de gobernantes y autoridades. Por lo tanto, hermanos, la primera aplicación aquí, por supuesto, cuando hablamos de autoridades, ¿de qué estamos hablando? Como de manera general. Estamos hablando de nuestros políticos, el gobierno de nuestro país, de la ciudad. Ahora, claro, en el tiempo de Pablo, el gobernante era el emperador romano. Después habían personas debajo de él. Pero en nuestros tiempos republicanos, se ríe Oli porque sabemos que en nuestros tiempos, está grabando, en nuestros tiempos republicanos, hermanos, tenemos gobernantes y estos gobernantes son nuestro presidente, el poder ejecutivo, los asambleístas y tenemos obviamente también a los jueces, legislativo y judicial. Pero mientras la primera aplicación sí tiene que ver con esta esfera política, estas palabras aquí, hermanos, de gobernantes y más autoridades pueden dar a referencia a la autoridad en cualquier otra parte de la vida. Porque las mismas palabras se usan también en Efesios 6, por ejemplo, para hablar de los poderes espirituales. Entonces, podemos aplicar lo que dice aquí, no solamente a cómo nos relacionamos con nuestro gobierno, sino también con cualquier autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, ya sea en el hogar, o en el trabajo, o en la iglesia. Hermanos, el primer mandamiento entonces aquí es sujetarnos a los gobernantes, a las autoridades. La misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 13, cuando dice sométanse. Es la misma palabra, sométanse todas las personas a autoridades superiores. Cuando dice esto, que es necesario estar sujeto, hermanos, es la misma palabra que encontramos en Romanos, aquí en Tito, y también en Pedro. En 1 de Pedro 2, cuando dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey superior y a los gobernantes. Hermanos, es la sujeción, la sumisión en el sentido primero de reconocer la autoridad de las personas o institución. ¿Cómo hacemos eso? Pues Dios establece el gobierno, hermanos. Escúcheme, hermanos, escúcheme. Dios establece el orden. Por eso, el gobierno tiene autoridad. Hermanos, Dios estableció la familia y por eso la cabeza de familia, regularmente, que es el hombre, a veces sí, una madre soltera, pues obviamente la mamá entonces la que tiene autoridad en esa familia dado por Dios. Pues hermanos, Dios estableció autoridades. Dios estableció también la iglesia.
Por eso los pastores, los líderes apropiados en iglesia tienen autoridad. Y cuando nos sometemos a nuestras autoridades, ¿qué estamos haciendo? Pues nos estamos sometiendo a Dios. Pero entremos a algo más específico, hermanos. ¿Qué significa someternos a las autoridades? Pues para que no haya confusión, Pablo nos dice la siguiente frase. Miren lo que dice el texto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Hermanos, es importante entender esto porque la sujeción, hermanos, no es un respeto sin hacer nada. La sujeción no son palabras sin práctica, hermanos. ¿Sí me está escuchando? No son. Miguelito, usted que es jefe y yo soy su empleado y yo hoy vengo yo lo irrespeto y lo insulto. ¿Qué es lo que posiblemente me pase? Chao. No sirve de nada que yo te diga, me sujeto a usted, Miguelito, y lo insulto. Yo puedo decir eso, hermano, pero si no lo practico, chao. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No hay una desconexión aquí. ¿Se entiende? Alguien puede decir, sí, me someto a la autoridad, pero si no lo hace, está mintiendo, no está sometido. Solamente tenemos una excepción bíblica de no someternos y es cuando alguna autoridad nos manda a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. La obediencia y la sujeción a las autoridades políticas, a la autoridad de la familia, a la autoridad de la iglesia, nunca puede suplantar la obediencia a Dios y a su palabra, hermanos, eso está claro. Y tenemos el ejemplo famoso de Pedro y los apóstoles en el libro de Hechos, cuando los líderes judíos dijeron que no podían practicar el evangelio, o sea, anunciar el evangelio, y ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, hermanos, con esa excepción muy clara, y eso siempre ha sido la verdad, hermanos, los mandamientos de Dios prevalecen, los mandamientos de Cristo prevalecen ante los mandamientos de una iglesia o de la familia o de las autoridades civiles. Mas, déjenme decirles que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, porque muchas veces, y yo creo que casi siempre, el problema que tenemos con el gobierno o con las autoridades no es que nos están mandando a pecar en contra de Dios. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Muchas veces lo que tenemos con los gobiernos es que tenemos una diferencia de opinión. A veces nuestros gobiernos nos ponen en situaciones incómodas. Cosas como, por ejemplo, los impuestos. Por ejemplo, los impuestos es algo que no nos gusta. Entonces el texto de que tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres no te justifica para pagar impuestos. Ahí no sirve eso. De hecho, Romanos 13 lo deja muy claro aquello. Debemos pagar tributo, nos guste o no. Entonces, Dios nos dice aquí en su palabra que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es someternos a las autoridades y obedecerles. Y cuando es simplemente algo que no nos gusta o que es inconveniente o algo así, pero sobre todo que no es pecaminoso, pues mis hermanos, no tenemos excusa y no podemos tomar ese texto para decir, no, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. No, hermano. Tenemos que someternos y obedecer. Y en caso de que pensemos que Pablo y Pedro no entenderían lo que sufrimos hoy en día, en el caso de que usted tenga la desfachatez de decir y pensar eso, déjeme decirle, mi querido hermano, que el apóstol Pablo vivió bajo emperadores romanos que podían mandar a la gente a morir, y de hecho en ese tiempo que verdaderamente sí estaban mandando a morir a los cristianos, y muchos de ellos morían comidos por los leones en el Coliseo romano. Y aún así Pablo dijo, sométanse y obedezcan. De hecho, posiblemente Pablo tenía que escribir esto porque los primeros cristianos probablemente estaban pensando en esto. Posiblemente algunos hermanos pensaban, ya que pertenezco a Cristo, estoy en la iglesia, ya no tengo que someterme a ninguna autoridad humana. Pues entonces Pablo, claro, no es cierto eso, tienen que someterse. Las autoridades, hermanos, son puestas por Dios. Las autoridades son de Dios y todavía tenemos que sujetarnos a ellas, nos guste o no.
Siempre y cuando estas autoridades no tengan algo pecaminoso en contra de Dios, tenemos que someternos a ellos. Pero fíjense que Pablo no termina allí. Nada más diciendo que tenemos que sujetarnos y obedecer. Porque en el mismo contexto, en el versículo 1, dice cómo debemos relacionarnos con nuestras autoridades. Pues dice que tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Ay, hermanos, aquí se viene linda la cosa. Aquí se viene muy desafiante, la verdad. Quiero que se entienda esto bien, mis queridos hermanos. Pablo está diciendo, no es suficiente simplemente con sujetarte y no quebrar la ley. Porque eso es lo mínimo. Pero también tenemos que estar dispuestos a hacerlo bueno en nuestras sociedades. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos ante ellos. Hermanos, Pablo aquí está siendo muy claro. Pablo está diciendo esto: creyente, ponte dispuesto a toda buena obra para con ellos. No podemos participar con nuestras familias, ni con una parte del Estado, ni con una iglesia, cuando quieren que hagamos cosas en contra de la ley de Dios. Para nada podemos involucrarnos en malas obras. Aún se nos dicen y obligan que debemos hacer eso. Pero hermanos, óiganme, pero cuando se refiere a buenas obras, como dice aquí, cosas que apoyan a la sociedad en donde vivimos, hermanos, deberíamos como cristianos ser participantes activos en la sociedad y no aislarnos y no hacer nada. Esa es la verdad. Dios dice que debemos ser sal y luz, hermanos, en las tinieblas. Y no podemos hacer eso si nunca salimos o si nunca hacemos las buenas obras en la sociedad. Si no participamos en nada. Tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanos también. Y hacer buenas obras es estar dispuesto a buenas obras. Y estas también en medio de la sociedad. Hermanos, yo creo que hay mucho práctico aquí para nosotros. Hermanos, óigame, tarde que temprano, escúcheme, tarde que temprano volveremos a tener elecciones en nuestro país. Y tú preguntarás, ¿y qué tiene que ver la palabra de Dios con las elecciones? Pues todo. Porque todas las elecciones a las cuales vamos, pues deberíamos emitir el voto en base a la palabra de Dios. Y por supuesto que no me tienen a mí, hermanos, para decirles por quién votar. Tampoco es que me escuchan, pero no importa. Eso es volado. Pero no me tienen a mí para enseñarles por quién votar. Pero hermanos, me tienen para aprender principios de la palabra de Dios que deberían controlar cómo actuamos en tiempos de elecciones. Porque la lucha que tenemos como cristianos es viviendo en un país que está en contra de Dios. Nuestra lucha como cristianos es en un país con líderes que no reconocen la autoridad de Dios, aunque a veces dicen que sí, pero no. Pero hermanos, esa lucha no es nueva para nosotros. ¿Recuerdan cómo Dios mandó a Israel en el cautiverio? No sé si se acuerdan de eso, pero Jeremías, capítulo 29, versículo 7, si quieren búsquelo por favor. Jeremías, capítulo 29, versículo 7, vemos lo que Dios mandó a su pueblo a hacer cuando estaban en exilio. Miren lo que dice el texto. Jeremías 29, 7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo vio? Jeremías 29, 7. Jeremías 29, 7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Oiga, hermano, escuchen. Hey, ¿cómo se hace la paz en una sociedad? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en cuanto a honra a tu padre y a tu madre? ¿Cuál era la recompensa de ese mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Honra a tu padre y a tu madre ¿Y se acuerdan qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Es esto.
resguardar y cuidar el honor de mi autoridad, resguardar y cuidar el honor de mi igual y resguardar y cuidar el honor de mi inferior. Hermanos, si hacemos eso, hay paz. Cuando el Señor le decía a los israelitas y procurar la paz de la ciudad a la cual hice transportar, eso es lo que estaba diciendo. Respeten a su inferior, aunque ellos eran los más inferiores de todos, pero respeten a su inferior, respeten a sus iguales y respeten a sus mayores. ¿Saben qué hacían Israel? Se apiñaban entre ellos. Y no le hacían bien a la sociedad. ¿Cuál ciudad? Babilonia. Ahora, hermanos, no sé si usted está entendiendo. Dios dijo a los judíos que procuren la paz en donde iban a ser llevados. Ahora, ¿usted se acuerda a dónde fueron cautivos estos hombres? A Babilonia. Por tanto, el Señor les estaba diciendo, busquen la paz de Babilonia. Rogad por ella, rogad a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Y hermanos y amigos, la paz de la ciudad pagana de Babilonia iba a ser la paz donde el pueblo de Dios también tendría paz. Por cierto, hermanos, una pregunta. ¿Ustedes piensan que a los israelitas les gustó escuchar eso? ¿Ustedes creen que a los israelitas les gustó que Dios les diga que tenían que orar por los seres que los llevaron en cautiverio? No. Justamente la palabra gentiles era una referencia a las personas no judías y era un apodo, de hecho. Así que ellos estaban esclavos en ciudad ajena y Dios les dice que pidan por la paz de ellos. Seguramente el pueblo de Israel le hubiera gustado resistirse, ¿no? Pero era malo para ellos porque al rebelarse contra Babilonia iban a poner a Dios en contra de ellos. Y Dios les dijo, oren por esta ciudad mala, pagana e idólatra, por en cuanto a ellos busquen la paz. ¿Saben por qué? Porque yo los he puesto como autoridad sobre sus vidas. Y mis queridos hermanos, ¿qué usted cree que tenemos que hacer por nuestro presidente, por nuestros asambleístas, por nuestros jueces? Aunque no nos gusten, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. Y tenemos que hacer buenas obras hacia ellos. Hermanos, es exactamente lo mismo hoy en día. Pero los principios no han cambiado. Así es como lo vemos en los evangelios, cuando Cristo manda orar por nuestros enemigos. Y hermanos, cuando Cristo manda orar por nuestros enemigos, ¿saben quiénes eran los enemigos en ese contexto? Eran los soldados romanos. Y es lo que dice Pablo en su carta de Romanos, aquí en la carta a Tito. Y esto se aplica a nosotros entonces. Por lo tanto, hermanos, yo le pregunto, ¿deberíamos procurar la paz de la ciudad de Guayaquil? Pregunto, ¿deberíamos procurar la paz de la ciudad de Guayaquil? Usted no sabe lo que le voy a preguntar después. ¿Deberíamos procurar la paz de Quisquis? ¿Deberíamos procurar la paz de la Quisquis? Que yo sepa, Quisquis está en Guayaquil, aunque parece una república, ¿no? Pero pues ore por Guayaquil, hermano. Y ore por sus barrios. Y tenemos que exponernos a la sociedad, hermanos. Tenemos que exponernos a la sociedad. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró en la tienda de su barrio? No, es que usted no conoce la tienda de mi barrio, cobra muy caro. Yo compro en el mayorista cada vez que tanto. Sí, perfecto. Está bien, hermano. Cuide su economía, no digo que no. Pero mi hermano, siéntase un poquito mal cuando el restaurante al lado suyo quiebra, porque usted nunca fue a comer ahí. Tómelo bien, hermano, es una broma. Pero lo que le quiero decir, hermano, lo que le quiero decir es que no nos exponemos nosotros. No nos exponemos. Y estamos para hacer buenas obras.
Estamos para hacer buenas obras. Y en este caso con nuestras autoridades. Y procurar la paz. Oremos, hermanos, para que nuestras ciudades tengan paz. Deberíamos sujetarnos a las autoridades aquí y obedecerlas siempre. Y cuando no desobedecemos a Dios. Y deberíamos estar dispuestos a toda buena obra, incluyendo investigar bien y no ser engañados buscando consejo bíblico antes de ejercer nuestro derecho a votar, por ejemplo, como ciudadanos en esta ciudad y país. Y hermanos, y siendo muy prácticos, hagamos estas preguntas. ¿Quiénes son los líderes con los cuales tienes mucha dificultad para someterte y obedecer y vivir en paz? ¿Quiénes son para ti? No digas tu mujer. Bueno, pero sí. A veces que sí. No, la Biblia nos manda que estemos sujetos unos a otros. Aunque hay diferentes maneras de sujeción, sí. Pero hermanos, te vuelvo a preguntar. ¿Puede ser que para ti te cueste mucho los gobernantes y que a ti te cueste mucho sujetarte a ellos? Bueno, puede ser posible. Puede ser posible que te cueste mucho por ellos y por lo tanto, ora por ellos, ora por la salvación de ellos y ora para sujetarte a ellos. Pero hermanos, la palabra de Dios no dice, óiganme, no dice, sométase a los líderes políticos cristianos. La Biblia no dice, sométanse a los líderes políticos buenos y rectos. La palabra de Dios solamente dice, sométanse y obedezcan a sus autoridades. Ahora, tal vez para ti no es lo dificultoso la parte política, porque puede ser que directamente no te importa mucho la política y por eso no tienes ninguna dificultad de someterte a ella. Tal vez tu dificultad de sujeción y de obedecer está en otra esfera de tu vida. Tal vez te cuesta mucho sujetarte a tu papá o a tu mamá, el cual no quieres obedecer. O te cuesta trabajo porque tú ya piensas que eres grande, o bueno, sí, lo eres, pero te piensas que eres grande y ya sabes qué hacer, según tú, de cómo vivir y no te sometes a tus padres. O tal vez no te quieres someter a tu jefe en el trabajo y el trabajo que Dios te ha dado por medio de ese hombre. O tal vez no te quieres someter a tu pastor. Y te cuesta someterte a él o a los pastores. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento de Dios? El texto dice, pues someternos y obedecerlas a las autoridades. Hermanos, el problema es que nos cuesta trabajo someternos. Pero el problema es que nos cuesta trabajo someternos a personas, sea quien sea. Pero nuestras autoridades han sido establecidas por Dios mismo y mientras ellos comuniquen la palabra de Dios o ejerzan orden conforme a la palabra de Dios y con su autoridad, aunque no perfectamente, claro está, mis queridos hermanos, tenemos la obligación a someternos y obedecer, porque así nos sometemos y obedecemos a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser bíblicos y tenemos que discernir los espíritus. Y digo esto porque es muy fácil que una persona dice, sí, yo me someto, pero vemos en esa persona, en su vida práctica, vemos que no lo hace, que no se somete a ninguna autoridad en la vida, en verdad. Y cuando eso sucede, hermanos, escúchenme, eso es un reflejo de que tampoco se sujeta a Dios. Yo me acuerdo cuando era adolescente, en la iglesia, el pastor decía, hermanita, mire si ese hermano se somete a sus padres. Y yo decía, pero todos los chicos nos sometemos a nuestros padres. Claro, después entendí que yo mismo me sometí a mis padres porque ¿a dónde iba a vivir después? No era un asunto de que yo veía a Dios allí, sino en un tema de conveniencia. Pero luego, ¿sabe qué sucedía? Tenía razón el pastor, porque esos jóvenes, esos adolescentes luego fueron personas más grandes, y luego esas personas más grandes nunca más se sujetaron a sus padres, aún viviendo con sus padres. Y esa chica se enamoró de ese chico, y luego se casó con ese chico, y obviamente vivieron infelices, porque él no era y nunca fue un hombre sujeto. Y ella se comió un engaño.
Así que mi querido hermano, no te vayas a engañar. Una cosa es decir, pero tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, no te estás sometiendo a Dios. Así que mi querido hermano, recuerda, esto no es nada nuevo. Recuerda, sujétate, obedece a las autoridades. Pero ahora, hermanos, rápidamente vamos a ver los otros dos puntos. Recuerda vivir en paz con todo. Vemos en el versículo 2, hermanos, que dice el texto allí que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí Pablo ya amplifica más su aplicación, si se dan cuenta. Lo hace hablando de cómo vivir con todos. Lo dice dos veces, a nadie difamen, lo dice para con todos los hombres. Entonces, la primera aplicación que encontramos aquí en el verso 2 es en el contexto del versículo 1, las autoridades. Pero también es más amplio aquí y se refiere a todos, autoridades, líderes o no. Entonces dice primero, a nadie difame. Hermanos, a nadie difame. Ni al presidente, ni al ejecutivo, ni a los asambleístas, ni a los jueces, pero hermanos, tampoco a los jefes, tampoco a los padres, a nadie. Ya no nos da entonces aquí ninguna excepción, ¿se dan cuenta? Dice a nadie difame. Ahora, preguntemos, ¿qué es difamar? Difamar, hermanos, es hablar una mala fama del otro. Es hablar mal del otro. Es calumniar. Literalmente la palabra en el original es no blasfemar. No blasfemen mal de una persona, ya sea autoridad o cualquier persona. Ahora, claro, si queremos pensar primero en las autoridades, y esto claro, porque nos cuesta trabajo, por eso es que le aplicamos allí, pues hermanos, cuidémonos entonces de aquello de hablar mal de nuestras autoridades, porque es muy fácil hacerlo. A veces pensamos que los políticos, hermanos, no tienen almas. A veces pensamos que no tienen almas y que son animales y nada más, pero son personas, hermanos, y tenemos que cuidar de hablar mal de ellos. Hablar mal, hermanos, no significa que estamos diciendo malas cosas que son reales, sino una cosa es hablar en contra de su pecado, pero otra cosa es difamar a la persona. Y hermanos, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser conscientes muchas veces que en las redes sociales nos solemos confundir. Nosotros muchas veces terminamos atacando a la persona. Están pasando cosas y terminamos hablando de la persona en vez de las cosas o de las acciones. Terminamos atacando a la persona porque creemos algo que no es verdad y por lo tanto difamamos. Ahora, si hablamos cosas verdaderas, pero malas, eso termina edificando. Tú dirás, ¿cómo? Ya te lo voy a explicar. Pero si no es un juicio del cual se está haciendo, pues posiblemente decir cosas malas, aunque sean verdaderas, puede ser que no edifiquen. Y por tanto, hablar mal, como decir algo que no edifique, pues termina siendo pecado, cosas en las cuales tenemos que alejarnos. Ahora vamos a poner otro ejemplo. El pastor dice algo que no te gusta de manera personal. Ok, pasa. ¿Qué haces con eso? Bueno, luego tú preguntas entonces a otra persona. Oye, en la iglesia, ¿tú estás de acuerdo con lo que el pastor dijo? Y entonces comienzas a contarle lo que supuestamente dijo el pastor. Y obviamente esa persona dice, eso dijo. No, pues no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo. ¿Sabes que yo tampoco estoy de acuerdo? Y luego vas con otra persona y le cuentas lo que se supone que dijo el pastor. Y tú oyes eso y tú dices, ¿eso dijo el pastor? Sí. Pues no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Y de manera individual le comienzas a contar algo que supuestamente dijo el pastor. Y obviamente todos, sin ponerse de acuerdo, pero todos de manera individual están en desacuerdo con lo que supuestamente dijo el pastor. Bueno, tú, mi querido hermano, cuando tú hiciste eso, difamaste al pastor. O difamaste de tal persona. Y eso es pecado.
porque es lo que, como tú lo entendiste y comprendiste. Pero no necesariamente lo que dijo el pastor. Demos otro ejemplo. Tú sales de aquí, no te gustó, ¿no es cierto?, algo que tú escuchaste en la predicación. Y luego vas a tu casa. Y en la comida con tu familia o en el auto regresando, abres la conversación y dices: yo oí al predicador que dijo de esta manera y dijo esto de aquí. Ahora les pregunto a ustedes, que les estoy contando, ¿ustedes están de acuerdo? Y entonces las personas ahí involucradas comienzan a hablar del tema y comienzan a decir lo que tú interpretaste y según lo que tú oíste y tú seguramente lo oíste mal, ellos ahora lo toman como verdadero y lo interpretan así y también dicen: no, la verdad es que no me gustó lo que dijo. Bueno, lamentablemente, hermanos, llevaste un mensaje incorrecto a tu casa o a los que iban en tu auto y ahora ellos piensan que en esta iglesia se predica así o se predica eso. Terminaste difamando. Y el hecho de que no te gustó lo que el pastor dijo, y aunque no fue tu intención de difamar, terminas difamando. Terminas difamando en ese sentido de la creencia del pastor o de la creencia de la iglesia. Y mi querido hermano, eso es pecado. Pero el pecado de difamación no es que no te guste lo que dijo el pastor, hermano. El pecado de difamación es mostrarlo. Así como equivocadamente, para que los que te oigan tengan un mal concepto del pastor. Para que los que te oigan tengan un concepto de que el pastor está equivocado y eso es pecado, mi querido hermano. Y hermanos, ¿saben por qué digo el pastor y así? Porque no tiene nada que ver con defender mi honor, hermanos, en este sentido no. Sino que yo también, hermanos, he estado sentado allí y también sé lo que es esto. Y esto es habitual en todas las iglesias. Hermanos, y es habitual aquí, y esto también pasa aquí, quiero que sepan, esto también pasa aquí. Pero gracias al Señor, el Señor nos cuida y amén por eso. Gracias al Señor. Pero hermanos, esto es habitual de todas las iglesias, hermanos. Y mi querido hermano, si usted no está de acuerdo con algo, si hay algo que a usted no le gusta, pues mi querido hermano, usted tiene que hablarlo con el pastor, pero no difame. Si no está de acuerdo con algo, entonces, mi querido hermano, hable con la persona. Entonces, no estás de acuerdo con algo, confronta a la persona, porque puede ser que esa persona verdaderamente está equivocada. Pero no vayas con el deseo de tomar lo que no te gusta y mostrarlo hacia otros para que estos otros ahora tengan un mal pensamiento de la persona que tú oíste esas palabras. Y espero, mis queridos hermanos, que todos estemos de acuerdo aquí. Luego dice el versículo 2, dice, hermanos, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, ser pendencieros es una persona que siempre está lista para pelear. Es ese tipo de persona que ante cualquier cosa ya está lista para pelear. Y hermanos, a veces así somos. Porque pensamos que es muy santo, ¿no es cierto?, ser apologético, sobre todo en temas que tienen que ver con la escritura, ¿no es cierto? Y pensamos que tenemos que salir a pelear y eso nos convierte en más santos. Pero aquí, hermanos, habla de un hombre amable, habla de un hombre de ser manso. Fíjese otra vez, dice que tienen que ser manso con todos los hombres. Manso con todos los hombres. Y otra vez, recuerden que Pablo sabía lo que estaba diciendo, hermanos. Él vivía en tiempos muy fuertes, donde los cristianos eran perseguidos por su fe. Y Pablo dice aún que el cristiano debe ser caracterizado por la mansedumbre. Y hermanos, en estas cosas tenemos que hacernos un autoexamen. Porque a veces los incrédulos no conocen la iglesia. Y escúchenme, hermanos. A veces los incrédulos no conocen la iglesia. Y no la van a conocer porque nos ven como personas peleadoras. Se lo voy a volver a decir. Muchas veces los incrédulos no vienen y no vendrán nunca porque a usted lo conocen como una persona peleadora.
Muchos de los incrédulos piensan y nos miran y dicen esto. Como ellos son personas que les gusta pelear por cualquier cosa, uno medio no puede estar de acuerdo con ellos y ya comienzan a pelear con uno. Hermanos, hoy en la mañana, en la casa de la persona que fue anfitriona, me invitaron a desayunar. Ellos saben que soy cristiano. Entonces, ellos entendían que tenían que orar. Entonces, hicieron una oración. Y ellos saben que soy cristiano. Y entonces nos nombraron a Jesús. Y la cosa iba bien, hasta que el último termina diciendo, y también Virgencita, gracias por los alimentos. En ese momento, yo con mi hijo estamos así. Y ya. Obviamente que no dije amén. Está de más decirles eso. Pero disfruté los alimentos y comimos y por favor vuelva de vuelta. Hermanos, pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces nosotros hubiéramos escuchado eso, voy a hablar por mí, yo hubiera escuchado eso antes y de una me hubiera puesto en pie y hubiera arrojado el desayuno y hubiera interrumpido ahí y hubiese dicho muchísimas cosas. ¿Y saben qué va a pasar? Va a decir, no lo invito más. Y mañana cuando le diga, partner, venga a la iglesia a escuchar la palabra. No, mi hermano, ¿sabe qué pasa? Tengo otra cosa que hacer. ¿Cómo voy a ir para allá? ¿Para convertirme en un ogro como tú? No. Hermanos, que aprendamos a defender la verdad. Hermanos, pero escúcheme, que aprendamos a defender la verdad, pero sin pecar. Aprendamos a defender la verdad, hermanos, escúcheme, sin atacar a otras personas. Que aprendamos a defender la verdad mientras vivimos en paz con todos, tanto como sea posible, hermanos. Y hermanos, por cierto, déjenme también ser práctico en esto, porque muchas veces en donde pasa estas cosas, hablando, por ejemplo, pasa normalmente en el contexto de la iglesia. Muchas veces esto pasa contra los pastores de la iglesia. Entonces déjenme darles un consejo práctico, hermanos. Un consejo, por supuesto, bíblico. Cuando una persona vaya a usted y le esté diciendo cosas del liderazgo de la iglesia, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Escuchen. Supongamos, Tamara va donde Denis, le dice, Denis, tengo que contarte algo que está pasando en la iglesia. Tú ya sabes lo que está pasando y lo dejas así. Tú ya sabes, pero así, como en misterio. Y tú sabes que el pastor, tú ya sabes las cosas del pastor y lo dejas en misterio, Tamara. Tampoco dices las cosas tal cual. Y él te escucha y te escucha. Ok. Cuando eso pase, Denis, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es oír lo que Tamara está diciendo. No menosprecies lo que Tamara te está diciendo, por supuesto. Tú no tienes que dejar de estar atento a lo que tu hermano te dice. Pero a esa persona que viene a usted, tú no tienes que menospreciar su intelecto, escúchala. Pero una vez que termina de contarte, tú tienes que decirle, Tamara, yo le escuché y voy a prestar atención a lo que usted dice. Pero ahora, escuchen, Mateo 18 dice que si usted tiene algo con su hermano, vaya y hable con su hermano. Voy a prestar mucha atención a lo que me dijiste y yo también voy a evaluarlo. Pero en este caso, usted vaya a hablar con el hermano. Porque ese es el procedimiento que hay que hacer. Hermanos, Cristo es el legislador de la iglesia y Él ha puesto este mecanismo y estos son los pasos a seguir. Así que vaya y hable con el pastor. Milena, la vez pasada cuando te pregunten por alguien, dile, vaya y pregúntale. Así. ¿Tú querías saber? Vaya y pregúntale. Mi querido hermano, usted así corta toda difamación. Y a la vez, por supuesto, no deja de ser un buen testigo para evaluar lo que esa hermana o ese hermano está diciendo de ese otro hermano. Porque, hermanos, tampoco hay que tener fe ciega, ¿no es cierto? Y mucho menos con los pastores. Pero sí tenemos que ser bíblicos en todos los procedimientos.
En este sentido, mis queridos hermanos, este mecanismo que Cristo nos da con respecto a la iglesia, también es el mecanismo que podemos tomar para aplicarlo en diferentes áreas de nuestra vida. Y hermanos, ya sea en la esfera laboral como también en la esfera familiar. No tenemos que estar en medio de la difamación, tenemos que ser bíblicos, santos. Usted estará pensando, mi querido hermano, tengo que confesar que he estado en esta situación. Pues mi querido hermano, si ha estado en esta situación, este es el mandamiento. Confiese su pecado, arrepiéntese de eso y la gracia del Señor le va a dar nueva obediencia. Y eso, hermano, usted va a poder levantarse y vivir en paz. Ahora bien, tenemos que recordar dos cosas, hermanos. Pablo dice, recuérdales a que se sometan a las autoridades y recuérdales a que aprendan a vivir en paz con los demás. Y así exactamente es lo que el capítulo 2 nos dice. Y Pablo nos da el porqué de esto de aquí, la base de todo esto. Y nos dice que la base de todo esto, en primer lugar, hermanos, es porque hemos sido salvos. Y después lo explica en detalle lo que Dios ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. Y esto, hermanos, es lo que me lleva entonces al tercer punto del mensaje. Vaya conmigo, por favor, al versículo 3 del capítulo 3. Hay que recordar, hermanos, así que es así. Es un poquito largo el recuerdo. Capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de diversas cosas, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto en el contexto? Pues, hermanos, esta es la razón por la cual el cristiano debe sujetarse a las autoridades, incluyendo a los gobernantes incrédulos. Y esta es la razón por la cual, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir en paz con todos, pues, ya sean cristianos o no. ¿Por qué? Porque somos ahora alguien diferente, hermanos. Esa es la razón. Esa es la razón. La única diferencia entre nosotros y ellos es que ellos siguen el pecado que se esclavizaron. Pero ahora nosotros hemos recibido la gracia y la salvación de Dios para ser transformados y vivir de manera diferente. Y hermanos, esto es lo que muchas veces nosotros olvidamos. Porque si tú ves a este gobernante, a este jefe, o a tu papá, o a tu mamá, a veces solamente vemos la maldad de lo que está en ellos, ¿no es cierto? A veces solamente vemos lo que no está bien en esa persona. Pero ¿sabes qué has olvidado? Has olvidado que tú eras exactamente así. Y de hecho eras hasta peor. Y tenemos que recordar de que tenemos que someternos a las autoridades, que tenemos que vivir en paz. ¿Saben por qué? Porque antes nosotros éramos como ellos. Pero se supone que ya no somos así. Como somos salvos del poder del pecado, entonces éramos insensatos, éramos ignorantes, éramos necios, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia y de diversos deleites, éramos esclavos de deseos, éramos impíos, mundanos, como dice el capítulo 2. Fíjense entonces, no es que simplemente los incrédulos siguen sus deseos. El texto dice que son esclavos a ellos. Y de vuelta, hermanos, ¿qué suelen pensar o decir los incrédulos? Ellos suelen decir o suelen pensar esto. Miren, ellos dicen así, ellos hablan así. Los incrédulos hablan de esta manera. Mario, este es mi sueño, Este es mi sueño, esta es mi meta. Esto. Yo quiero ser millonario, mi meta es tener muchas mujeres, mi meta es jugar todo el día. Esta es mi meta. Claro, ¿saben por qué? Porque son esclavos a sus deseos. Son esclavos de cosas. Son esclavos de cosas que quieren hacer o pueden hacer. Son esclavos a cosas que son temporales y que nunca lo van a satisfacer. Mi sueño es mi carrera, mi sueño es mi trabajo, mi sueño es ganar dinero, mi sueño es tener una vida cómoda. Pero detrás de ese sueño, en verdad, ese es su deseo, y detrás de ese deseo, en verdad, es su Señor. Y por lo tanto, son esclavos.
Cuando dicen, mi sueño es tener una familia, mi sueño es casarme, no importa con quién, pero tengo que casarme con alguien. Por tanto, necesito una persona en mi vida que me dé valor, necesito una persona que me ayude a cumplir mi sueño, a tener familia. Por tanto, mi sueño es esto. Aún peor, ya ni se dice, por cierto, que mi sueño es casarme. Ahora es sencillamente vivir con alguien. Quiero que alguien me cuide, necesito una persona conmigo. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué este es mi deseo, esta es mi meta? Y no disciernes que hay detrás de eso, en verdad, una esclavitud. Y hermanos, la razón por la cual la gente es rebelde, la razón por la cual la gente no vive en paz, porque es egoísta, ¿saben por qué? Porque son impíos. Y la razón por la cual nosotros no tenemos que seguir eso es porque ya no somos incrédulos, es porque ya no somos esclavos. El texto sigue diciendo que antes vivíamos en malicia y envidia, y eso describe generalmente el pecado del mundo. Y hermanos, esta frase es muy interesante. Dice aquí que éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, hermanos, que Pablo está siendo aquí muy fuerte. Éramos aborrecibles antes de la salvación. ¿Por qué? Porque vivíamos en tanto pecado y en tanta miseria, en contra de la ley de Dios y peleándonos con todo el mundo, hermanos, que éramos aborrecibles. Ni nuestra familia nos tolera. Merecimos en ese tiempo el odio. Y los odiamos también. Pero hermanos, se supone que eso cambia cuando nosotros conocemos a Cristo. ¿Saben por qué? Porque ahora hemos aprendido a amar y a movernos en nuestra sociedad. Hermanos, escúcheme. Puede ser que lo que diga puede ser muy duro por algunos, pero usted tiene que escucharme esto. No puede ser que usted sea cristiano y que la empresa lo eche a usted por usted no ser un buen compañero. No puede ser. No puede ser. Hermanos, no puede ser que usted sea cristiano y su familia lo rechace porque usted es una persona intolerante. No puede ser. No puede ser. Eso no habla bien de nosotros, hermanos. Antes éramos aborrecibles. Y hermanos, de vuelta, esto no tiene nada que ver con la fe. Por favor, no diga, no, hermano John, pasa que a mí me echaron por mi fe. No, acá no tiene nada que ver con la fe. Porque si fuera así, hermanos, Pablo estuviera diciendo, pero si es por la fe, sean persistentes. No, aquí no tiene nada que ver con la fe. Aquí tiene que ver, hermanos, con un comportamiento de una persona pecaminosa. Y que por no poner en práctica la palabra del Señor se hace aborrecible. Y de vuelta, hermanos, esa es la razón por la cual muchos no van a pisar la iglesia. Porque nosotros no estamos dando un buen testimonio. No somos ese buen testimonio. Te has olvidado cómo era tu vida antes que conozcas al Señor, y por eso te cuesta mucho trabajo sujetarte a personas malas y te cuesta mucho trabajo vivir en paz con otros. Mi querido hermano, pues eso es lo que el Señor aquí nos recuerda en su palabra. Antes de la salvación andábamos también nosotros en todo pecado, en las envidias. Cuando recuerdas eso, cuando recuerdas de que Dios te salvó, ya no vas a pelear tanto, ya no vas a difamar, no vas a rebelarte en contra de la sociedad impía. Lo que vas a sentir en verdad, hermano, es una tristeza profunda. A veces también enojo santo por el pecado, que vemos tan extendido y más en el mundo por los incrédulos, y por lo tanto te va a dar compasión. Y hermanos, por cierto, aún en cuanto a los incrédulos, nosotros tampoco deberíamos burlarnos de ellos. Y esto también es importante, hermanos. No deberíamos burlarnos de los incrédulos. Lo que quiero decir es que no hay ningún lugar en la Biblia para que un cristiano diga que se pueda burlar de ellos. Solamente Dios se puede burlar de ellos.
No tenemos que burlarnos de nuestro presidente, hermanos. No tenemos que burlarnos de nuestros asambleístas. No tenemos que burlarnos de nuestros alcaldes. No tenemos que burlarnos de nuestros jueces. No tenemos que burlarnos de nuestros pastores. Aún si hay alguna tristeza de temas del pasado por maldad de esas personas, cualquiera que haya sido las personas líderes, y que normalmente suele ser las personas en la iglesia o en la familia o en el Estado, hermanos, deberíamos orar por ellos, para que Dios los salve y los rescate de su mal camino. Pero vuelvo a enfatizar, si ellos pecaron, porque aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una persona, un líder pecó? ¿Qué es lo que debemos hacer con eso? Déjeme meterme allí, hermano. Deberíamos exponer el pecado tal cual, como lo es. Pero una cosa es hablar del pecado y otra cosa es hablar de la persona. Y espero, hermanos, que esto podamos entender y diferenciar. Hermanos, hace pocos días, en medio de la familia reformada bautista, un pastor cometió adulterio. Es una de las cosas más tristes que hemos vivido, en verdad. Es muy triste, hermanos. Nunca lo pude conocer personalmente, pero ha sido un héroe, en verdad. Ahora, esta es la pregunta. ¿Podríamos hablar de su pecado? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Deberíamos hablar del pecado de él. Para que todos podamos, del testimonio, podamos tomar recaudos. Todos, hombres y mujeres, deberíamos hablar del tema. Saber qué pasó, cómo pasó. Pero otra cosa, hermanos, es hablar mal de ese hombre y que nos burlemos de él. Porque burlarse de él sería difamación. Por lo tanto, es pecado y es deshonrar a esa persona. Por lo tanto, eso éramos antes y de hecho hasta tal vez peor. Pero si estás aquí hoy, tal vez, si no crees esto y tú te ves a ti mismo de otra manera, a lo mejor tú te crees de la manera en la cual que tú actúas y tú actúas bien. Y te piensas que ni te acercas al pecado de estos malvados que se describen aquí en Tito. A lo mejor estás pensando, bueno, pero yo no hago lo que hacen estos políticos o yo no hago lo que hacen estos pastores abusivos. De hecho, nunca fui así. Por lo tanto, yo te quiero preguntar esto, mi querido amigo. En realidad, ¿tú te das cuenta de tu pecado? Te lo pongo de otra manera. ¿Tú te das cuenta cuando tú pecas? ¿Entiendes que tú eres igual que ellos? De una manera natural. ¿Entiendes que tú también eres hijo de Adán? Como ellos. Porque si no lo ves así, quiero que sepas esto, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Y mi querido amigo que piensa que es cristiano, escúchame. Si tú no te ves así, posiblemente tú no has visto la gracia de Dios sobre tu vida. A lo mejor tú estás pensando, John, yo no soy así como usted está describiendo. La verdad es que no sé a quién se está refiriendo, pero a mí no es. A lo mejor estás pensando, John, mire, el versículo está muy lindo, la explicación un poquito larga también es verdad, pero interesante. Pero yo no era así, la verdad, así que no sé a quién se está refiriendo usted. Y mi querido amigo, si tú eres una persona así, aquí, ahorita, entonces tú estás en un verdadero problema. Porque si tú estás así, tú nunca vas a recibir la solución de tu problema. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino a curar a los que están enfermos. Y si tú no te declaras enfermo, tú no podrás ser curado por Cristo. A lo mejor tú estás pensando, John, yo estoy bien, no necesito esas cosas que estás diciendo. Yo la verdad es que estoy bien. Si no entiendes que andas en tanto pecado todavía, mi querido amigo, y que no eres una persona buena, de hecho que eres una persona mala, entonces tú nunca vas a buscar a Cristo y por lo tanto tú nunca vas a tener la salvación. Por tanto, ahora con esto, yo quiero que me escuchen los niños. Porque normalmente los niños piensan que son buenos.
porque obedecen a mamá, o porque obedecen a papá, o porque se comen toda la comida. Y piensan que son buenos. Y así que escuchen, niños, ustedes no lo son. ¿Sí escuchaste, abogado? No eres buen abogado. Esa es la verdad. Pero yo tampoco soy bueno. Los adultos tampoco somos buenos. De manera natural. Ninguna persona sin Cristo es buena. Y tú necesitas entender esto. Porque tú necesitas abrazar a Cristo. Necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas a Cristo en tu mente. Necesitas a Cristo preeminentemente en tus pensamientos. Tú necesitas a Cristo para que su gracia te declare bueno. En cierto sentido, hermanos, Pablo aquí en este texto ha descrito la vida de todos nosotros. Pero a ti, mi querido amigo, te invito a que vengas al Señor. Tú dirás, pero el texto habla de ser insensato. Por ejemplo, yo la verdad es que soy bastante inteligente. Bueno, déjame explicarte lo que significa ser insensato. Insensato bíblicamente significa de que tú, escuchando a Dios, lo rechazas. Es más, escúchame, es que es más que eso. Insensato bíblicamente es que tú oyes a Dios y no haces lo que Dios dice. Cristo mismo dijo, el que me oye y no hace lo que le digo, lo compararé a un hombre insensato. Ser insensato significa ser rebelde en contra de Dios, porque tú quieres lo que tú quieres y no lo que Dios dice. Y también significa ser extraviado de la verdad y esclavo de sus mentiras. Y eso significa, en la parte práctica, que tú no puedes hacer lo que Dios te manda, porque solamente vas a hacer o hacer lo que tú quieres hacer y nada más. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para tu estado de tu alma? ¿Qué deberías hacer si te das cuenta de que eres así? Pues la solución es lo que leemos en los siguientes versículos. Dice que la solución es lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo de sus pecados. Hermanos cristianos que están aquí, escuchen, recuerda cómo Dios te ha salvado. Amigo que no eres cristiano, escucha y aprende, porque posiblemente, y también te digo, recuerda, porque es posible que has escuchado esto varias veces ya en nuestra iglesia. O a lo mejor ya has escuchado esto varias veces en otras partes. Posiblemente has escuchado el Evangelio muchísimas veces y tú has escuchado lo que Dios ha hecho para salvarnos. Por lo tanto, mi querido amigo, recuerda lo que es la salvación, lo que nos salva de nuestros pecados. Observa lo que dice el versículo 7. Mira lo que dice. Dice el texto que cuando se manifestó la bondad de Dios, versículo 4, que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, Pablo menciona aquí 2 veces la salvación. Dice que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Así como Pablo dijo en el capítulo anterior, la gracia de Dios y la bondad de Dios, las dos cosas se manifiestan en Cristo. Cristo vino y nos mostró el ejemplo perfecto, la bondad y la gracia de Dios. Por eso vemos su bondad, su gracia de Dios en la encarnación, en la vida y en la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. Entonces, la única esperanza para personas viviendo en sus pecados, hermanos, es la bondad de Dios y el amor de Dios que solamente está en Cristo. No hay ninguna otra solución al problema de tus pecados. Por lo tanto, es solamente por la obra de Cristo. Porque Pablo no puede ser más claro que en el versículo 5. El texto dice que nos salvó. Mario, escúchame. Nos salvó no por obras de justicia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie es algo por obras de justicia. Nadie es algo. Es más, ni siquiera en la esfera humana
Mi querida Karen, usted no es doctora por obras de justicia. Esos son los medios ordinarios, pero son medios ordinarios de gracia. Porque fue Dios, es Dios en primera instancia, por la cual usted logró lo que logró. Y cada uno de nosotros lo mismo. Lo que hemos logrado por la gracia de Dios. Luego, en la gracia de Dios, tomamos los mecanismos que Dios normalmente da. Nadie es algo por obras de justicia. Todo es por la gracia de Dios. Y es porque nadie puede actuar de manera justa ante Dios. Si la salvación, la justicia como definición es la perfecta conformidad a la ley de Dios, entonces nadie aquí fuera justo. Porque nadie de los que estamos aquí ha cumplido la ley de Dios. Ningún humano en la historia, a excepción de Cristo. Por eso nadie tiene obras de justicia y pueda dárselas a Dios y decirle: Señor, mira mis obras y ahora sí, dame lo que merezco. Merezco entonces la salvación. Nadie puede hacerlo. Así que te pregunto, ¿tú estás intentando tener la salvación de tus pecados por tu justicia? ¿Tú estás intentando actuar en obediencia a Dios para que te salve? Estás pensando: estoy haciendo todo lo posible para arreglar mi vida y venir a la iglesia y cambiar todo para que Dios me salve. Pues déjame decirte que ese pensamiento no es bíblico. Ese pensamiento no es lo que Dios demanda de ti. Es todo lo contrario. Dios tiene que salvarte primero. Tiene que justificarte de tus pecados primero, para que tú puedas tener una nueva vida, para entonces obedecer. Por lo tanto, tú tienes que venir a Cristo. Lo que tú necesitas es ir a Cristo por fe. Mi querido amigo, tú eres como un cadáver. Eres como una persona muerta intentando hacer buenas obras. Y mi querido amigo, tú no puedes hacer nada para que te premien por la salvación. Nada. No somos salvos por nada en lo que podamos hacer. Ninguna obra. Porque no tenemos obras justas que podamos ofrecer a Dios. Las mejores de nuestras obras que podemos hacer son para Dios inmundicia. Pablo aquí en el texto dice que por el Espíritu Santo somos lavados. Por el Espíritu Santo somos regenerados y somos renovados. Y eso significa, hermanos, que Dios nos da nueva vida por gracia, por la obra de Cristo. Él nos lava con su sangre de nuestros pecados. Y entonces nos da la obediencia para andar en los caminos de Dios y hacer buenas obras. Pero eso es como consecuencia de venir por fe a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el orden. Y fíjese aquí la importancia de la obra del Espíritu Santo, que es derramado sobre nosotros para lavarnos, para regenerarnos, para darnos una nueva obediencia. Y mis queridos hermanos, no hay salvación sin el Espíritu Santo. Que por cierto, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad muy mal entendida hoy en día. Por un lado, ¿saben por qué? Porque muchas iglesias piensan que el Espíritu Santo es una emoción. Unos dicen: yo tengo el Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Pues porque me siento y usted mismo rellena el blanco. Estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me siento. Los chicos dicen: porque siento el fuego. Algunos dicen: no, porque me siento gozoso. No, porque estoy tan compungido y tengo ganas de llorar. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y hermano, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Es Dios mismo viviendo, transformando a la persona. Las emociones de cómo tú te sientes en el culto, con la música, con las luces y todo eso, no significa que tienes el Espíritu Santo. Pero por otro lado, muchas iglesias buenas, muchas iglesias bíblicas, tenemos que reconocer que muchas veces ignoran al Espíritu Santo y se van al otro extremo. Y ni pensamos en Él, y ni entendemos que sin Él no podemos ser salvos, porque Él nos da la vida. Hermanos, Cristo nos lava con su sangre y nos transforma con su Santo Espíritu. Nos renueva y vive en nosotros como garantía de la vida eterna. Nos justifica por su gracia
y Él nos transforma de gloria en gloria para la vida eterna. La obra del Espíritu Santo, mi querido hermano, es santificarte. No que tengas sensaciones de alegrías o lloros o bipolaridades. Es santificarte. En este contexto, hermanos, lo que estamos viendo a Tito, esa vida eterna afecta ahora en cómo vives bajo autoridad y en paz con otros. Hermano, óyeme. Si el Espíritu Santo te ha renovado, te ha regenerado, tú vas a ver a las autoridades como lo que son, puestas por Dios. Si tú has sido regenerado y Dios te ha dado la vida en Cristo, óyeme, hermano, tú vas a ver a tu prójimo, incluso tu prójimo que es incrédulo, tú lo vas a ver y vas a tener compasión con él y aún te vas a poder llevar bien con él. Vas a tener ese arte de amarlo, de ser amado, aun cuando no tenga tu fe. Hermanos, solamente las religiones hacen de que tú creas lo que creas y te pelees con todo el mundo y te pelees. Las religiones, no el cristianismo. Cristo dijo que cuando el mundo nos mire y nos mire en el amor que practicamos, ¿qué van a decir ellos? Ellos son verdaderamente los discípulos. Por eso que has intentado muchas veces y no ha funcionado. Porque vives una religión. Pero tú necesitas primero la salvación para después entonces poder obedecer. Y de vuelta, mis queridos niños que están acá. Niños, escuchen, sométanse a sus padres. Dicen ser creyentes, sométanse a sus padres. Dicen ser creyentes, llévense en paz. Y esa es la verdad, hermanos. Dice ser creyente, sométete a tu padre. Y vive en paz con los demás. No te estés peleando. Por lo tanto, es ahora el momento para reconocerlo y venir a Cristo si no estás en Cristo. Porque Él perdona todos tus pecados, aún estas cosas que has hecho. Y te promete vida eterna y vida para obedecerle a Él. Amén. Hermanos, Pablo dice algo a Tito, algo que no solamente se lo dijo a Tito, sino que también lo dijo a Timoteo. Y le dijo, palabra fiel es esta. Y lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, es, hey, quiero que estas cosas, Tito, las digas con firmeza. Hermanos, perdonen si fue muy larga la predicación, pero yo creo que sepan esto. Yo tengo un mandamiento de Dios para con ustedes. Pablo le dijo a Tito, miren lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas como sujetarse a las autoridades y vivir en paz con tu prójimo, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, la razón por la cual me extiendo en esta predicación es porque en primer lugar yo tengo un mandamiento de Dios. Y el mandamiento que Dios me ha dado a mí como pastor de esta iglesia es recordarles estas cosas a ustedes y decírselas con firmeza. Porque eso es algo que yo tengo que dar cuentas a mi Dios. Y hermanos, esto es muy similar a lo que Pablo le dijo ya a Tito en el capítulo 2. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y lo mismo dice aquí, Tito, recuerda a tu congregación estas cosas, recuérdales. Ellos ya saben, pero necesitan ser recordados. Ellos ya saben, pasa que se han olvidado de ponerlas en práctica, pero tú recuérdales. Y te lo pongo firme porque esa es tu tarea, Tito.
Así que hermanos, esta es mi tarea también para con ustedes. Esto es palabra fiel. Así que, mis queridos hermanos, cuando el pastor de la iglesia insiste tantas veces en algunas cosas y las repite, pues es por esto, porque es un mandamiento de Dios para el pastor. Esto es algo que Dios le manda al pastor, se le ordena. Por supuesto, se le ordena que él lo aprenda primero, obvio, pero después que la iglesia lo tenga siempre presente. Porque también puede ser difícil para alguien en autoridad enseñar a la gente cómo actuar para con personas sin autoridad. Tú dirás, claro, tú enseñas esto porque te conviene a ti. Y no, hermana, en verdad no es que me convenga a mí. Pero es lo que tengo que hacer porque es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Así que no se enojen con el predicador. Pero esta es la verdad, hermano. Esto es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Así que insisto en ella, hermanos. Y esto es para todos ustedes. Dice el texto, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, esto es poner en orden, dice Pablo. Te dejo en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente. Hay que poner en orden, hay que poner pastores. Hay que enseñar a los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes, a los esclavos, a cómo vivir entre ellos. Pero también hay que recordar que hay que estar bajo autoridad, hay que sujetarse, pero también hay que recordar que tenemos que aprender a vivir en paz con los incrédulos, aprender a vivir en paz en nuestra sociedad. Y el motor que va a hacer todo esto es recordar que ya hemos nacido de nuevo, que somos otras personas y que ahora lo podemos hacer. Amén. Los cristianos recuerdan. Esa es la exhortación, hermanos. Recuerden estas cosas. En otras palabras, pongan en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Que el Señor nos ayude entonces, hermanos, a poner en práctica esto en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, con nuestros prójimos, en estos próximos días, en las semanas que vienen, en los meses que vienen y en el resto de los años que Dios nos da. Vamos a orar al Señor.